Buenas noches a todos, el Señor les bendiga grandemente. ¿Qué puedo decir sino que muchas gracias? Gracias primero al Señor que hace posible estos encuentros milagrosos, porque yo creo que todo este mover que comenzó a partir de la pandemia es algo milagroso, porque lo comentábamos antes en la mesa con la esposa del pastor, pero lo digo yo siempre también. Si no fuera algo de Dios, es imposible que ustedes digan que nos aman a nosotros, que vivimos en las Islas Canarias allá, cerquita de África, lejísimo, un puntito sobre el océano Atlántico, y que ustedes hagan esfuerzos de venir muchas veces, horas de camino, esfuerzo, yendo para allá. Una hermana Magarrabe dice, no se puede imaginar, fíjate tú, los obstáculos tan grandes como el enemigo ha tratado de impedir que estemos aquí. Yo digo que el Señor les bendiga y le multiplique ese esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes, porque nuestro corazón, de verdad, que a mí me da tanta pena como a veces hacen ese esfuerzo para venir y estar aquí, vernos, y a veces no tenemos ni oportunidad de hablar y ni de saludarnos. Esta hermana aquí sentada, solita, es la que vino en el avión, ¿verdad? Solita desde México, con 84 años. Esos son, que merece un aplauso. Dios la bendiga. Y por otro lado, pienso, el Señor es el único que se merece la gloria, el amor en nuestros corazones, ¿verdad? Así que nosotros no somos merecedores de ese amor tan grande que ustedes tienen, ese esfuerzo de venir aquí. Espero que no se desengañen y no digan, bah, no valió la pena. Sé que todo lo que hagamos por Dios, no por el hombre, sino por Dios, va a tener su recompensa. Y oro al Señor y confío y sé que Dios no les va a defraudar. Todo lo que hagan por Él y no por el hombre será recompensado. Nosotros somos seres humanos normales y corrientes como cualquiera de ustedes, con nuestros fallos, con nuestras carencias, pero el Señor es maravilloso. Él es digno de toda la alabanza y de toda la gloria, de toda la honra. Así que gracias de verdad por estar aquí. Mi corazón está muy agradecido por el amor que todos nos dan. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para Dios. Por supuesto que sí. Gracias, pastor, por abrirnos las puertas, por ayudarnos, por apoyarnos. Para muchas personas todo esto que se ha conocido y se llama la iglesia virtual es una locura, es un disparate. No lo entienden. Yo tampoco lo entiendo mucho. Pero la cuestión está en que todo esto quien lo ha hecho ha sido el Señor. Y los miles y miles y miles de personas en muchas partes del mundo, que nos faltarían, como decimos Elena y yo, 10.000 vidas para poder conocerlos a todos, y eso que queremos ir y saludar, pero no nos va a dar tiempo. La vida pasa volando y no nos va a dar tiempo, evidentemente, de poder conocer a todos, ¿verdad? Pero Dios ha estado haciendo cosas que yo en mi vida, cuando yo comencé en el ministerio y fui el pastor más joven de España con 19 años, yo en mi vida pensé que el Señor me permitiría ver la cantidad de vidas, de gente transformada por el poder del Señor. Gente restaurada, gente que hacía 20, 30 y hasta 40 años. Tenemos algunos casos que no se querían congregar en ninguna parte, en fin, por circunstancias que no vienen al cuento ahora. Entonces, en aquellos días de la pandemia, nos estábamos encerrados y la gente nos llamaba y nos escribían de todas partes. La verdad que vivíamos un tanto asustados, porque en una isla pequeña nosotros nunca jamás pensábamos que tanta gente se iba a poner en contacto con nosotros. De hecho, yo siempre le preguntaba a la gente, ¿y cómo nos conoció? ¿Cómo dio con nosotros? Entonces me mencionaban muchos que habían oído una predicación que ella había dado en aquel momento, hacía, no sé, 4, 5, 6 años, que me dio por titularla El Nuevo Orden Mundial. Y entonces la gente pues veía, había un temor, había una inseguridad en aquel tiempo, ¿no? Y el Señor hizo una obra invisible hasta el punto que yo le dije a Elena, mira, Dios está haciendo algo. Yo no sé lo que es, porque nosotros predicábamos, no sé cuántos de ustedes vieron aquellos cultos donde yo predicaba sillas vacías, unas sillas blancas vacías, que no había nadie. Pero bueno, vivíamos en la iglesia, no teníamos ni donde caernos muertos, no teníamos ni para alquilar un departamento.
y vivíamos dentro de la iglesia. Arreglamos unos cuartitos, vivíamos allí con mi hija Miriam. Y cuando llegaba el jueves, pues ¿qué hacía yo los jueves? Pues predicar. No había nadie, pues voy a predicar igual. Y entonces Elena estaba ahí en el equipo de sonido, con una guitarrita, y con mi hija Miriam y el hermano Armando, que le hubiera gustado mucho venir, pero no pudo. Desde la casa manejaba unas camaritas muy sencillitas que teníamos en aquel momento. Y ahí predicaba, y el domingo pues otra vez predicaba. Yo pensaba que era 2 o 3 domingos, pero aquello se fue alargando y alargando y alargando. Pero para sorpresa nuestra comenzamos a recibir miles de llamadas y gente que ofrendaba de una forma increíble. Jamás en la vida pensábamos que podíamos tener tanto apoyo de gente. Las Islas Canarias, nosotros vivimos en la isla de Tenerife, de las 7 islas la más grande, y las 7 viven solamente del turismo. No hay industria, no hay pesca, no hay nada, solamente es turismo. Turismo de playa, turismo de montaña, todo tipo de cosas raras para que los turistas vayan y se entretengan, ¿no? Y se diviertan. Y se paró todo, se paró los cruceros de lujo, los veíamos fondeados en alta mar, no podían entrar, los aeropuertos estaban cerrados, los hoteles, miles de personas no tenían trabajo. Entonces era tanto el apoyo, era tanta la bendición que nos llegaba de todas partes del mundo, que la iglesia comenzó a hacerlo al revés. Generalmente la iglesia es receptora, ¿no?, de ofrendas, de diezmos y tal, pero la gente no podía ofrendar, no tenían trabajo, no había entradas económicas. Entonces la iglesia estaba siendo tan bendecida que comenzamos a pagar sueldos, comenzamos a pagar alquileres de casa, comenzamos a ayudar a los hermanos, y cuanto más dábamos, más llegaba, y cuanto más dábamos, era una cosa increíble. Recuerdo que una vez me llamaron, varias veces, pero una vez me llamaron de una empresa de estas que mandan dinero, sabes que hay varias, ¿no? RIA, MoneyGram, Western Union, y me llamaron y me dijeron: ¿pero usted por qué recibe tanto dinero? Yo no recibo un centavo. Yo soy el pastor de la iglesia, yo voy, cojo el dinero y lo ingresamos en la cuenta. Yo no, pero dígame la verdad. ¿Por qué demandan tanto dinero? Yo, otra vez, que ya te lo he dicho, ¿no? Nosotros no recibimos, yo no recibo nada a título particular, eso es para la iglesia, ¿no? Y era algo increíble, era algo diario, todos los días. Entonces, como mucha gente se había convertido, habían salido de la brujería, de la santería, del catolicismo, gente que nunca en su vida habían pisado una iglesia, pues yo oré al Señor y le dije: Señor, muéstrame cómo hago con todo esto, cómo administramos de estas miles de personas que teníamos, ¿no? Y entonces el Señor puso en mi corazón: hazlo virtualmente. Ya que estás encerrado, no lo puedes hacer. Había muchísima gente enferma, había familias que habían perdido 3 miembros, 4 miembros, hasta 7 y 8 miembros muertos por el famoso virus del COVID. Y bueno, entonces dije: bueno, pues vamos a hacerlo virtualmente. Hacemos consejería, hacemos discipulado, y así nació la iglesia virtual. Pero claro, era tanta la gente que cuando nosotros nos íbamos a dormir, en otros sitios se levantaban. Entonces tuvimos que organizar los horarios, las actividades. Y la iglesia virtual no es simplemente ver un culto ahí en una pantalla, eso lo puede hacer cualquiera. Tenemos millones de personas que ven eso. El otro día nos llegó el último informe de YouTube, y en estos últimos años ha habido 325 millones de visualizaciones de los cultos que hemos realizado. Es una locura, es un disparate, ¿eh? Pero la iglesia virtual es mucho más que sentarse frente a una pantalla y ver un culto. Tenemos escuela bíblica para preparar obreros a nivel ministerial, tenemos reuniones para matrimonios, para jóvenes, para niños, para hombres, para mujeres. Hay toda una actividad en los 3 grupos que tenemos. Hay 3 grupos, uno que es, creo, si no me recuerdo mal, Estados Unidos, Canadá, México. Después tenemos todo lo que es Centroamérica, que es el segundo grupo. Tenemos el tercer grupo, que es España, Europa, Israel y todo eso. Y bueno, el Señor comenzó a sorprendernos, y eran tantas las preguntas que yo recibía que un día pensé, digo, bueno, voy a hacer algo. Voy a hacer unos programitas, 2 o 3 o 4 como mucho, respondo a las preguntas de la gente y así me dejan tranquilo. Así lo pensé, les soy sincero, ¿saben? Entonces hice 3 o 4 programas que lo llamé el Pastor Online. Uy, ¿para qué fue aquello? Entonces llovía más preguntas y más preguntas y más preguntas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el Señor estaba también tratando con la iglesia. Para mí fue un tiempo que descubrió a muchas iglesias y a mucha parte de la obra del Señor, ¿no? Porque nos comenzaron a llegar preguntas muy raras. Por ejemplo, hubo una época que nos llegaban muchas preguntas desde Perú y me preguntaban: ¿cuánto vale bautizarse? Y yo honestamente no entendía nada,
y preguntaba y me decía, no, que nos han dicho nuestras congregaciones que tenemos que dar un buen sobre con dinero al pastor para que me bautice y luego durante una temporada, pues tenemos que dar un dinero. Y yo le dije, no, y claro, ya saben cómo yo soy. Yo decía, salga corriendo de ahí, olvídense. Eso es una locura, qué disparate, por favor. Entonces la gente decía, uy, pero este hombre cómo habla, ¿no? Y se asustaban, ¿no? Me acuerdo que un día me llamó una hermana y nosotros los españoles hablamos así un poquito fuerte, ¿no? Entonces yo cojo el teléfono y digo, dígame. Y la mujer dice, ay, perdón, pastor, está un poquito nervioso, lo veo nervioso. Digo, no, yo estoy siempre nervioso, yo estoy siempre revolucionado, no sé lo mismo, yo soy así, ¿no? Y preguntas de ese tipo, preguntas si la salvación se perdía, si la salvación no se perdía, si hablar en lengua, si no hablar en... Un montón de miles de preguntas de hermanos, muchos de ellos, lamentablemente, tengo que decirlo, dañados, heridos, confundidos, y por eso me di cuenta de que una de las cosas que teníamos que fortalecer era la enseñanza, ¿saben? Cuando yo me convertí apenas había música cristiana en español. Me acuerdo que llegó por ahí una vez hace años por Canarias un cantante así muy gordo, que yo canté con él. Se llamaba Juan Romero, era un cantante mexicano, por cierto, que cantaba Eran 100 ovejas. Yo la canté con él y otras canciones. Y cuando llegó aquel hombre que cantaba en español, para nosotros fue... Después llegó una vez el trío Gómez también y algunos grupos. En aquella época no había tanta música en español. Y fíjense lo que hay hoy en día. Si hay iglesias que realmente más que iglesias parecen conciertos de música, ¿no? La gente va a bailar, a saltar, a brincar, pero de palabra, la nadie de la china, ¿no? Entonces me di cuenta de que había que fortalecer la enseñanza. Me hacían muchas preguntas y me daba cuenta que en las preguntas lo que se descubría es que la gente no estaba leyendo la Biblia. Por eso una de las cosas que repito constantemente es lean la palabra, vayan a la Biblia, lean la Biblia. Si la gente leyera más la Biblia, no sufrirían tanto, no serían tan confundidos y engañados. Porque dicho sea de paso, ahora vamos a leer una porción, Satanás se mueve como pez en el agua en la ignorancia. Cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácilmente le resulta al diablo manipularlo, engañarlo, enfriarlo, etcétera, etcétera. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, es fundamental. Así que yo les animo a que todos los días ustedes tengan la costumbre, no solamente de leer la Biblia para tener información, sino para tener formación. Porque hay gente que tiene mucha información, pero luego no lo llevan a la práctica. Entonces lo que nosotros queremos es que a través de la palabra de Dios usted eche profundas raíces, de tal manera que pueda discernir en todo momento si lo que está recibiendo viene de Dios o vete tú a saber de dónde viene. Ese fue el problema que ocurrió en la iglesia de Tesalónica. Fue el lugar donde Pablo estuvo menos tiempo. El lugar donde más tiempo pasó su ministerio fue en Éfeso. Tuvo 2 años de pastor. En Corinto estuvo más o menos 1 año y medio. Pero se calcula que el apóstol Pablo probablemente en la ciudad de Tesalónica no estuvo ni 3 semanas. Y cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, uno dice, caramba, en 3 semanas de gente convertida, la profundidad de enseñanza. Les hablaba de cosas que muchos cristianos del siglo actual no entienden y no conocen. Y es que en aquellos tiempos se daba una enseñanza muy profunda para que los creyentes, cuando sufrieran persecuciones, cuando fueran despojados de sus bienes materiales, supieran cómo comportarse y cómo reaccionar ante la presión. Porque es muy fácil cuando todo va bien ser cristiano y gloria a Dios y aleluya. Pero es que la vida cristiana no es eso. A veces hay luchas para las cuales no estamos preparados. Hablábamos hace un ratito de una de las pruebas más grandes que como padres y como pastor tuvimos que afrontar con mi hija Miriam. ¿Quién está preparado para algo así? ¿No? Nadie, ¿no? Pero las profundas raíces en el Señor te ayudan a decir, Señor, no entiendo nada, estoy roto por dentro, pero yo sé en quién he creído. Y yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a fortalecer y yo voy a salir de esto, porque nunca una prueba fue diseñada por el Señor ni enviada a nuestra vida para machacarnos, para hundirnos. Al contrario, es para fortalecer nuestra fe, para que conozcamos más profunda e íntimamente al Señor. Y hay cosas que se aprenden en las pruebas que no se aprenden leyendo un libro, ni cantando una canción. Así que quiero leerles una porción de la palabra de Dios, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Sé que la mayoría no han traído Biblia, pero no se preocupen, pueden después comprobar en casa si lo que les he leído está en la Biblia o no. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Este es un mensaje que yo doy en todas partes donde viajo. Algunos probablemente ya hayan oído parte de esta enseñanza que yo he dado, pero en todo lugar donde voy, y quiero decir que es la primera vez en mi vida,
que estoy en San Antonio, Texas. Ya habíamos estado en Texas el año pasado, pero en San Antonio nunca. Entonces, esta enseñanza quiero darla, por favor, atesórala en tu corazón. Dice así la palabra del Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Fíjense. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, a su vez, se ha quitado de medio. Y entonces se podrá manifestar aquel inicuo, ¿verdad? Aquel perverso, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, cuya aparición o manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ¿no quieren creer la verdad? ¿No quieren creer la verdad? Ok, perfecto. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quieren ser engañados? Yo les voy a mandar gente que les va a engañar, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuánto dicen amén? Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban siendo tremendamente perseguidos. Se había corrido la voz de que ya la venida del Señor se había producido. Y los hermanos estaban preocupados porque decían, si el Señor ha venido, ¿por qué nos hemos quedado nosotros aquí y no hemos ido con Él a la gloria? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos despojan de nuestros bienes materiales? Estas noticias llegan al apóstol Pablo y dice que él estaba pasándolo mal. Y entonces no puede viajar, pero manda a Timoteo para que informe a la iglesia, para que tranquilice a los hermanos y le diga, hermanos, tranquilos, no ha venido el Señor todavía. Pablo escribe una serie de cartas para decirle, antes de que venga el Señor tiene que pasar esto, esto y esto primero. Así que lo que está ocurriendo es normal, nos están persiguiendo, como dijo el apóstol Pedro en una ocasión, que no se sorprenda a nadie por el fuego de prueba que estamos atravesando, sino que es necesario que a través de pruebas, de luchas y de dificultades lleguemos a la presencia del Señor. Porque en aquellos tiempos era normal que un creyente lo persiguiera. Lo que no era normal es que no lo persiguiera. En China, cuando se saludan los hermanos, no se saludan con el típico Dios te bendiga, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo nosotros? No. Los hermanos en China, cuando se saludan, se preguntan, ¿cuántas veces has estado en la cárcel? ¿Cuántos latigazos tienes en la espalda? ¿Cuántos días has estado privado de libertad? ¿Cuántas veces te han torturado? Así se saludan nuestros hermanos en China. Porque para ellos es normal que convertido cristiano es sinónimo de ser perseguido, sino perder la vida. Dicho sea de paso, hace poco tuvimos a una pareja que nos vino a ayudar a la finca de Alicante procedentes de China, aunque no son chinos, son de Perú, y le pregunté, ¿cómo está la obra en China? Y me dice, bueno, va creciendo, gracias al Señor, pero quiero decirte algo. Y me dice, está totalmente prohibido desde los púlpitos hablar de profecías, de la segunda venida de Cristo, del anticristo, del Armagedón, del arrebatamiento, etcétera, etcétera. Totalmente prohibido. Tenemos que hacerlo en casa, en hogares privados, digamos, donde no hay tanta concurrencia, pero está totalmente prohibido. Me llamó mucho la atención aquello. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, miren hermano, yo les voy a enseñar el orden. Porque yo lo que he notado, que hay gente que, bueno, ha oído del anticristo, ha oído de la marca de la bestia, ha oído la resurrección, ha oído muchas cosas, pero luego no saben poner en orden. Y es importante que sepamos poner en orden los acontecimientos finales. Por eso este año el lema de nuestro ministerio es entendidos en los tiempos. Para que no te engañen, para que no te deprimas, para que sepas discernir el tiempo en el que estamos viviendo y qué señales nos corresponderá a nosotros ver y qué señales no vamos a ver, para no crear una falsa expectativa en los creyentes.
Porque a veces, lamentablemente, los creyentes se hacen como una idea muy personal, muy particular, y crean una expectativa errónea que no tiene fundamento bíblico. Y dice la Biblia que cuando alguien espera algo y no viene, no se cumple ese algo, se produce como una especie de tormento al corazón. Estoy esperando, nunca viene y empiezo a sentirme mal. Eso es lo que le pasaba a los hermanos de Tesalónica. Les faltaba instrucción, les faltaba no solamente palabras de aliento y de ánimo, sino que ellos tenían que saber el orden en el que iban a ocurrir los acontecimientos finales, para que pudieran saber en todo momento en qué momento nos encontramos. Y Pablo le dice, miren hermanos, el Señor Jesucristo prometió que volvería. Quiero decirles que hay en el Nuevo Testamento 318 versículos que dicen claramente que el Señor volverá por segunda vez. Si nosotros solamente, eso no nos pasa a nosotros, pero por ejemplo en Israel los judíos no tienen el Nuevo Testamento, solamente tienen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Si usted solamente estudiara el Antiguo Testamento, llegaría a la conclusión de que el Mesías tendría que venir en dos ocasiones. Una primera vez como siervo sufriente a morir, como cordero, fue llevado al matadero, y una segunda vez como rey triunfante y glorioso como el león de la tribu de Judá. Hay más datos en el Antiguo Testamento para estudiar la segunda venida de Cristo que la primera. Es increíble, ¿verdad? 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Si cogiéramos la Biblia y la cortáramos en 4 pedazos, 3 de esos pedazos es material profético. Es decir, no hay ningún libro en el mundo que contenga tantas profecías como la Biblia. Dicho sea de paso, en el Corán no hay ni una, como dato informativo. Es decir, la Biblia dedica mucho tiempo al tema escatológico. A veces dice la gente, no, yo estoy leyendo las profecías de Nostradamus. No las entendía ni Nostradamus. Ni él entendía lo que escribió. Así que si te interesa el futuro, déjate de Nostradamus, déjate de vainas raras, déjate de horóscopos y de cartas astrales y métete a leer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la verdad revelada por nuestro Dios. Así de claro. Ahora, si quieres leer el horóscopo, pues lee el horóscopo, pero estás haciendo el idiota. Porque el horóscopo es el mayor timo de la historia que te puedas imaginar. Yo hace años, creo que lo dije en una predicación, a lo mejor ustedes me escucharon decirlo, que un día, para predicar este tema, me compré todos los periódicos que en aquel momento se publicaban a diario en Canarias. Compré uno, compré otro, y abrí la página de los horóscopos. Y me fui a uno cualquiera, me da igual, yo no creo en ninguno de ellos, pero me da igual. Me fui a uno de ellos. Amor, maravilloso. Trabajo, excelente. Salud, de hierro. El mismo día, me voy a otro periódico, el mismo horóscopo. Amor, hoy te abandona la mujer. Salud, te estás muriendo. Trabajo, hoy te echan del trabajo. Depende del periódico que compraras, te inclinaban en un lado o te inclinaban en otro lado. Se convirtió un hermano hace muchos años en una de nuestras iglesias en España, y él, antes de convertirse, trabajaba en un periódico y en la sesión de los horóscopos. Y me dijo, ¿sabes cómo se hace? Con un ordenador. El de Capricornio para Piscis, el de Piscis para Leo, el de Leo para Tauro, el de Tauro para allá, y así ti, Marín, de Hueco, para más gratitirifo, ya está, listo. Y la gente cree en esas tonterías. Pero bueno, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo ya vino. Más de 350 profecías se cumplieron en torno a la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde tenía que nacer? ¿Cómo tenía que llamarse? La procedencia familiar de su padre y de su madre. Cientos y cientos de detalles. Para que no viniera cualquier embaucador y pudiera decir a la gente, yo soy el Mesías. Pues primeramente cumple los cientos de profecías para ver si realmente eres o no eres el verdadero Mesías o uno más falso. Pero de la segunda venida de Cristo tenemos también muchos datos. No sabemos, dice la Biblia, el día ni la hora, pero sí sabemos el lugar exacto en el que aparecerá. Zacarías capítulo 14 dice, y en aquel día sus pies se pondrán sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos que está frente a Jerusalén se partirá en dos. Y saldrán de su interior aguas vivas que entrarán en el mar muerto y volverán a recuperar la vida. Y así podríamos hablar de muchos temas. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para diferenciar la primera de la segunda venida, y es muy importante saber eso, para que sepa de qué está hablando el autor.
la palabra epifanía siempre hace referencia a la primera visita física del Señor Jesús. La epifanía es la primera aparición del Señor, cuando nació en Belén de Judea. La segunda palabra en el griego que aparece es la palabra parousia, que solamente se utiliza para hacer referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que Pablo dice con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Porque no vendrá sin que antes venga, número uno, la apostasía, y número dos, se manifieste, Pablo menciona aquí varios nombres: el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Es la misma persona. Es interesante notar que, por ejemplo, para Dios hay un montón de nombres en la Biblia. Para el Señor Jesucristo hay un montón de nombres. Para el Espíritu Santo, otro montón de nombres. Incluso para el mismo diablo, para Satanás, hay un montón de nombres. Porque con cada uno de esos nombres, con cada uno de esos adjetivos y calificativos, podemos descubrir su naturaleza, su esencia, lo que quiera ser, cómo es, etcétera, etcétera. El anticristo, y dicho sea de paso, el único que lo llama así es Juan, el que escribió el famoso libro del Apocalipsis. La Biblia nos enseña que ese hombre recibe otros nombres. Por ejemplo, Daniel lo llama el cuerno pequeño, porque dice la Biblia que tuvo una visión donde vio una bestia con 10 cuernos, una cabeza y 10 cuernos, y de en medio de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeñito que hablaba blasfemias y que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y por eso ahí aparece como el cuerno pequeño. Pero sin embargo, Ezequiel utiliza el nombre Gog, que dice que Gog, Magog, Mesed y Tubal vendrán por el norte y atacarán a Israel en los postreros días. Juan, ya he dicho, lo llama el anticristo, pero Pablo lo llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: hermanos, antes de que venga el Señor Jesucristo, no se asusten, no se amedrenten, no caigan en el error que están cayendo. Primero tiene que venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la pérdida total y absoluta de valores absolutos. Hoy en día todo es relativo. Hoy en día haz lo que te dé la gana, no pasa nada. Las cosas más raras de la historia de la humanidad las estamos oyendo y viendo en estos últimos años. Vayan a cualquier colegio, vayan a cualquier universidad. Es como si le hubieran dado la vuelta al mundo. El mundo al revés. La semana pasada, cuando íbamos a venir aquí, a Elena siempre le gusta mirar el tiempo. Y aquí hacía un frío que yo creo que los pingüinos saldrían corriendo. Y me decían: no, en San Antonio, Texas, siempre hay calor. Pues en la semana pasada llegaron incluso hasta temperaturas bajo cero. En Florida hacía frío en estos días, hermanos. Pero en el desierto, en Arabia, en Irán y en otros países, están cayendo unas lluvias torrenciales como nunca antes en la historia habían ocurrido. Cuando antes no llovía nunca y ahora llueve torrencialmente. Y en otros lugares donde llovía, ahora no cae ni una sola gota. Es como yo digo, como si el mundo lo hubieran puesto al revés. ¿Pero esto es producto de la casualidad? ¿O hay alguna explicación? Bueno, los científicos todavía no la han encontrado. Especulan que si esto, que si aquello, que si el calentamiento, etc. Pero la Biblia nos enseña clarísimamente, casi desde el principio de la Biblia hasta el último libro, que lo natural es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Durante siglos, generaciones, durante milenios, el hombre siempre ha intentado echar mano de lo desconocido, ¿verdad? Para saber si voy a ganar la guerra, si me va a ir bien en el matrimonio, si voy a conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Pero en los últimos tiempos, el mundo, al estar al revés, ya es el mundo espiritual el que está tratando de encontrar instrumentos para utilizarlo en los últimos tiempos. Y lamentablemente los va a encontrar, y los está encontrando. Y estamos viendo cómo se aprueban leyes que son antinatura. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de España. En España, si usted tiene una casa, imagínense que estamos ahora aquí en esta reunión, y cuando usted llega a su casa, se da cuenta que han entrado personas y están en su casa. No sé qué harían ustedes aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿usted qué haría, hermano? A la policía, ¿no? En España dicen: no puedes llamar a la policía. No se puede llamar a la policía. Y usted dice: entonces, ¿qué hacen ustedes los españoles si alguien te entra en tu casa? Bueno, tienes que decirle: hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está cómodo? ¿Está bien? ¿Esta es mi casa? No, ahora es mía. Ah, perdón. ¿Pero qué hago?
sé, yo no tengo casa, yo no tengo dónde vivir. Entonces, ¿qué hago? Deme $6,000 y me voy mañana. ¿Cómo? Entonces me voy cierro la llave de gas, cierro la luz, cierro el agua. No, te denuncia la policía. Porque no los puede dejar sin luz, pobrecitos. No los puede dejar sin agua, pobrecitos. ¿Y a dónde voy yo a dormir? A su coche, a la calle. Pero usted me está hablando en serio. ¿Cuánta gente en el COVID estuvieron ingresadas en hospitales? Señores mayores y no tan mayores. Y cuando llegaron a sus hogares se los encontraron habitados. Y entonces llamaron a la policía. Y la policía llegó y dice, perdonen, no tenemos autorización de los jueces para echarnos de la casa. ¿Y cuántas señoras se han ido a vivir a la calle, debajo de un puente, en un carro, o por un vecino? ¿Usted cree que esto es lógico? Pues es una ley aprobada por el Parlamento Español. Así de claro. Y como eso le podría decir cualquier cosa. España fue el primer país de Europa que reconoció el matrimonio gay. Y en España hay un señor que su sueño fue casarse con una gallina. Estaba enamorado de su gallina. Y el tipo se casó con una gallina. No sé después lo que tendrán, gallinitos, pollitos, no sé lo que tendrán. Hace poco una persona se operó, 14,000 o 12,000 dólares o euros se gastó porque su ilusión era ser perro. Y se implantó pelo, se puso cola. Y su ilusión era ser perro y iba por la calle. Y yo digo, pero será tarado el tipo. Era su ilusión. Entonces uno dice, pero Dios mío, nos hemos vuelto locos. Y no le digo nada a lo que le enseñan a los niños en la escuela. Hasta con prácticas y todo. Yo vivo en Sodoma y Gomorra. Las Islas Canarias son Sodoma y Gomorra. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Vivimos del turismo. El mundo al revés. Eso es lo que es la apostasía. La pérdida total y absoluta de valores. En mi época, cuando mi papá me miraba, no había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook, pero mi padre simplemente me miraba así. Y me transmitía un mensaje telepático que me decía, como te sigas portando mal, voy a llegar a casa y te voy a dar una dunga que te vas a enterar toda tu vida. Y yo lo entendía, hermano. Yo lo entendía. Hoy en día, miras al niño y el tipo mira por otro lado. En mi época se decía, cuando los padres hablan, los niños se callan. Hoy en día es al revés, el niño está hablando y manda a callar a la madre, manda a callar a la abuela, toda la gente, toda la familia gira en torno al enano y el enano es el que controla. Bueno, hasta a mí me controla, mi niño. Hasta a mí me controla, así que ¿qué estás diciendo? No, ¿qué estás diciendo? Pero es así, es la verdad. Me toca la guitarra, me mueve todo de sitio y encima le río la gracia sereta, el abuelo medio tonto también, ¿no? El mundo al revés, el mundo al revés. Y eso tenía que pasar, pero de una forma desproporcionada hasta el punto que el Señor Jesucristo comparó a la última generación con los días de Noé. Dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que se casaban, bebían, se daban en matrimonio, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio. Hermanos, minutos antes del diluvio, la catástrofe universal más grande en toda la historia de la humanidad, minutos antes la gente estaba comiendo como si tuvieran toda la vida por delante, y cuando vino el diluvio, se los llevó a todos. Y Noé estuvo 120 años predicando la palabra, advirtiendo, siendo un pregonero de justicia. Nadie se convirtió, nadie le hizo caso. Menos mal que logró llevar al arca a sus hijos con sus esposas y su mujer también. Pero la gente totalmente indiferente, como muchos hoy en día. Es verdad que hay palabra, hay hambre de palabra, pero también hay mucha diferencia, hermano. Mucha frialdad, mucha burla, como los días de Noé. Y no solamente eso, sino dice la Biblia que además de ese sistema de valores contrario a los principios morales y espirituales de la palabra llamada la apostasía, dice que se manifestaría, se daría a conocer al mundo un personaje de carne y hueso, con papá, con mamá, con pasaporte, con documentación, que probablemente se levantará del antiguo territorio que abarcó el Imperio Romano, que era toda Europa, todo Oriente Medio y el norte de África. Y de ahí se levantará un personaje político que recibirá mucho dinero, mucho poder, mucha autoridad, mucho armamento, y que gobernará a las naciones de la tierra, por lo menos una parte, durante
unos cuantos años. Y será un personaje que tendrá un carisma tan espectacular que será capaz de resolver por fin, aparentemente, el gran problema que nadie tiene la solución entre los palestinos y los judíos. Todos sabemos y hemos visto las imágenes del 7 de octubre, ¿verdad? Y ahí siguen y siguen y siguen y no hay manera. Ahora te doy uno, mañana te doy cuatro, ahora te mato a este. Pero llegará un momento en el que se solucionará el problema. Y se podrá subir a las planadas de las mezquitas, al antiguo monte Moriah, y los judíos podrán volver a reconstruir su tercer templo, que es el sueño de miles y de millones de judíos a lo largo de la historia. Tuvieron su primer templo, fue destruido. El segundo templo también volvió a ser destruido. Y el tercer templo también dice la Biblia que volverá a ser destruido. Pero su sueño es volver a reconstruirlo, porque ellos piensan que ese lugar es el único lugar del mundo donde Dios, su creador, puede vivir, no en otra parte. Ellos no son templos del Espíritu Santo, como decimos nosotros los cristianos. Ellos necesitan un lugar físico para ir a visitar a Dios. Y dice la Biblia que el anticristo o el hijo de pecado, el hijo de perdición, permitirá la reconstrucción del tercer templo. Y si algunos piensan que es algo imposible, ya está todo listo. Lo hemos visto cientos de veces, cada vez llevamos más de 20 y pico años viajando a Israel permanentemente. Y ya está todo listo, todo está preparado. Las piedras van a ser, digamos, como piedras así numeradas, puestas una encima de la otra. Están muchas de ellas bajo el Mar Muerto. Piedras kosher que nadie las ha utilizado para nada. Las trompetas, las copas, el altar, el arca de la alianza. Absolutamente todo está preparado. Todo. En cualquier momento podemos llevarnos la sorpresa de ver que Israel está comenzando a poner las primeras piedras de su tercer templo. Que dice la Biblia que va a ser reconstruido, pero que a los 3 años y medio este personaje que ha permitido la construcción de ese templo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y exigirá al mundo entero que lo adoren como si fuera Dios. Dice que se levantará contra todo lo que es objeto de culto. A todas las religiones les hará la guerra, a todas. Y dice la Biblia que tendrá un apoyo tremendo de un personaje o de una institución religiosa que dice que sus ministros se vistan de púrpura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y esto está en todas las Biblias del mundo. Porque si hay alguien aquí que dice, bueno, pero eso lo dice en la Biblia de ustedes. Pero en la Biblia católica no dice eso. ¿Ah, no? Claro que lo dice. Pasa que la gente no lo lee. Dice que se vestirán sus ministros con colores de color púrpura. Los budistas no se visten de púrpura. Los cristianos no se visten de púrpura. Los musulmanes no se visten con ese color. Solamente hay una institución religiosa muy conocida a nivel mundial que se visten así. Pero además dice que tendrán mucho oro y piedras preciosas y usarán cáliz. Y metafóricamente dice Juan que vio un cáliz lleno de sangre de los mártires que han matado a lo largo de la historia. ¿Saben quién inventó la Inquisición? Vinieron también a México. A México hicieron actos de fe. Y también fueron a Perú y a otros lugares. 300 años duró la Inquisición. Quemaron, torturaron, crucificaron, hicieron de todo lo que se les puede imaginar. Nació en Francia, pero los españoles la adoptaron. Y vayan un día a Madrid. Vayan, por ejemplo, a la capital de España, Madrid, al centro de la ciudad, la Plaza de Colón, al Museo de Cera, a la primera planta, y van a ver un salón no tan grande como este, donde pone Sala de los Tormentos de la Santa Inquisición. Ahí están los aparatos que se utilizaban para torturar a los que ellos llamaban los protestantes, los que venían de Europa con la Biblia traducida al castellano antiguo para que la gente tuviera acceso a las Escrituras. El que tradujo nuestras Biblias, esta que usamos nosotros, fue un cura español, Casidoro de Reina se llamaba, nació en Sevilla. Lo quemaron en efigie, no lo pudieron matar, entonces hicieron un muñeco con la figura de él y lo quemaron. Y después vino otro cura llamado Cipriano de Valera y hizo una nueva versión de la Biblia. Y hubo matanzas por todos los lados. Hay en España lugares como por ejemplo la Plaza Mayor de Madrid, donde la gente iba y los quemaban vivos en la hoguera, porque le estaban haciendo un favor para purificar sus almas. ¿Y quién potenció? ¿Y quién hizo todo eso? Bueno, con el apoyo de Felipe II. Uno de los reyes más perversos de la historia de España. Se unió el clero con la monarquía. Hicieron auténticas barbaridades. Vayan, por ejemplo, a Bruselas. Tenemos una iglesia allí en Bélgica.
Y hay una plaza preciosa donde hay lápida donde decía, aquí venían los sacerdotes españoles y quemaban a los protestantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rebelaban en contra del clero, porque se rebelaban en contra de las doctrinas que decían, ¿verdad? En aquella época. Tremendo. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, esa institución religiosa, repito, adornada con piedras preciosas, con oro, que se ha embriagado en la sangre de los santos a lo largo de la historia, que ha matado, que ha asesinado, que ha matado, que ha crucificado, etcétera, etcétera, que se visten de púrpura sus ministros, dice que tendrán un lugar en el mundo, que tendrán su sede de gobierno. Y la Biblia dice, estarán en la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Recuerden que la Biblia no se interpreta con la mentalidad de hoy en día, sino con los parámetros de hace 2000 años. Y hace 2000 años la única ciudad mundial que reinaba sobre todas las naciones y sobre todos los reyes de la tierra era Roma. Y allí en Roma hay un pequeño país que se llama la Ciudad del Vaticano, donde nosotros hemos estado y donde todas estas características se dan. Y dice la Biblia que allí habrá un falso profeta o un falso predicador que apoyará espiritualmente hablando, por decirlo de alguna manera, a este personaje siniestro llamado el Anticristo. Y muchas veces me han preguntado, ¿usted cree que este personaje está próximo a aparecer? Y yo digo, totalmente convencido de ello. Totalmente convencido. El mundo no da más. Europa está podrida, perdonen la expresión. Europa está en coma. Europa está invadida por 50 millones de musulmanes que han decidido hacer la yihad y matar primero a los judíos y luego a todos los cristianos. Y lo estamos viendo en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Se ha perdido el norte completamente. Nosotros hemos recibido hasta más de 1.500 de ellos. Toda la semana venían en barcos rudimentarios procedentes de África y entraban por nuestras playas así como nada. Y tienen todos los derechos habidos y por haber. ¿Qué les parece? Así que la Biblia nos enseña que antes de que venga el Señor, tanto lo religioso o espiritual como lo político y por supuesto lo económico va a pegar un cambio total y absoluto. Y por eso, mis queridos hermanos, la iglesia no puede estar ignorante de estos acontecimientos. La iglesia tiene que estar, como dijo el Señor, velando y orando para que estas cosas no te sorprendan como ladrón en la noche, sino que sepas en todo momento que el Señor viene pronto, pero antes de que Él aparezca. Tenemos que estar preparados porque habrá probablemente en muchos lugares persecución. Miren, acaban de aprobar en Europa, no estoy hablando de Corea del Norte ni de Irán, estoy hablando de Escocia, acaban de prohibir orar. Es un delito orar, si te pillan orando vas a la cárcel. Pero esto no es nada nuevo, ya se lo hicieron a Daniel en Babilonia. Cuando dijeron que no se podía orar, ¿y qué hizo Daniel? ¿Se asustó? ¿Metió la cabeza bajo tierra? No, abrió las ventanas. Y seguía orando por la mañana, por la tarde y por la noche, por la mañana, por la tarde y por la noche, porque no le tenemos miedo al hombre, le tenemos respeto a nuestro Dios. Y hay mucho miedo en el pueblo cristiano. Me decían algunos, bueno, es que a lo mejor hay algunos hermanos que no van a venir al evento porque, claro, tienen miedo a que aparezca por ahí el Chevy o el Marshall o como rayo lo llamen y los lleven deportados. Digo, ¿y cuál es el problema? ¿O es que ese señor puede entrar y hacer lo que le da la gana o entra con permiso de Dios? Porque que yo sepa, un momento, no aplaudan. ¿Saben? Yo cantaba cuando me convertí hace muchos años una canción muy antigua que decía, ni las hojas de los árboles se caen si no fuera por su poder. En otras palabras, el que quita, el que pone, el que permita, el que hace una cosa u otra, es con permiso de Dios. Hasta los demonios para entrar en cerdo tuvieron que pedirle permiso al Señor. Así que duerma tranquilo, mi hermano, que me esposan y me llevan para allá, pues para allá el Señor viene conmigo. Que me dejan aquí, el Señor aquí está conmigo. A donde quiera que vaya, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que vivan tranquilos, hermanos. No vivan con miedo, hagan una vida normal. Y si el Señor permite en un momento determinado que usted se lo lleve para allá o se lo lleve para acá, pues déle gloria a Dios. Porque hubo un hombre en la Biblia que lo perdió todo. Padre, madre, esposa, hijo, marido, todo. Y dijo, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando. Porque yo sé que mi Redentor está vivo. Esa fe tiene que ser recuperada por la iglesia. Hay a veces más temor al hombre que respeto a Dios y a su palabra. Y no podemos entrar en ese enfriamiento, en esa vida rutinaria donde la gente a veces va al culto de excursión.
Sí, sí, van de excursión, solamente le falta la mochila en la espalda, ¿no? Que se lleven el bocadillo y el plátano, ¿no? Hermano, tenemos que vivir con expectativa. Es que a la iglesia, de verdad lo digo, nos queda poco tiempo, hermano. Es que en algún momento lo que hemos predicado por 40 y 50 años, en algún momento tenía que cumplirse, mi hermano. Yo una vez estaba en Jerusalén, cerca de lo que se llama el Kotel Hamaraví, el muro de los lamentos. Y me encontré en una iglesia, no sé si era en Puerto Rico, no sé dónde era. Y estaban ahí con guitarras, estaban cantando, y yo me acerqué para ver, estaban cantando en español, y de repente dejaron de cantar y se pusieron a reprender al diablo y a los demonios y a toda la familia. Y estaban orando para que no viniera el anticristo. Estaban orando para que no viniera el Armagedón. Y yo decía para mí, digo, pues sí, estoy orando para que venga todo. Que se reviente todo. Pero si lo bueno de esto es lo malo que se va a poner todo. ¿Cómo voy a orar para que no se cumpla la palabra? Si es que la palabra se va a cumplir sí o sí, te guste o no te guste, querido hermano. Pues que venga lo que tenga que venir y nos vamos con el Señor, mi querido hermano. Pero mientras tanto hay que ser fieles y estar bien parados en las cosas del Señor. Fue un cura, escuchen bien lo que les voy a decir, es que esto es tremendo, ¿eh? Cuando yo me convertí y estuve años en una denominación, yo llegué a predicar cosas que no había leído en la Biblia. Y llegué a enseñar como pastor cosas que yo no había leído, pero que me habían enseñado. Y lo hacía por rutina, porque oía al pastor cuál y el pastor no sé qué. Y entonces yo, pues, repetía como el loro lo que había oído, pero no lo había comprobado por la Biblia. Se me ocurrió un día preguntarle a un maestro, a un señor mayor de ahí de la iglesia, viene una pregunta. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la iglesia se va antes de la tribulación, ¿qué versículo puedo utilizar para demostrar esto? Porque claro, una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que dice la Biblia. Dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Y yo cogí y me fui. Vale, Dios nos ha puesto para ir. Y entonces empecé a leer la Biblia. Y resulta que en el libro de Apocalipsis se mencionan 3 iras diferentes. Y él preguntó, volvió otra vez al maestro y le dijo, hermano, una preguntita, ¿de cuál ira estamos nosotros los cristianos exentos? Me dijo, ¿cómo que de cuál ira? Digo, porque en la Apocalipsis hay 3 iras, la ira del dragón, la ira del cordero y la ira de las naciones. ¿De cuál estamos exentos? Y me dice, ahora no tengo tiempo para responder, estoy muy ocupado. Y no me respondió. Y entonces comencé a estudiar la historia de la iglesia y me di cuenta de que millones de hermanos nuestros han muerto por su fe en el Señor Jesucristo. Luego el Señor no nos prometió que no nos iban a perseguir. El Señor no le prometió a la iglesia que las naciones no se iban a irar contra nosotros. En este momento hay hermanos que están siendo torturados por ser cristianos. Iglesias han sido quemadas. La semana pasada le cortaron la cabeza a 70 hermanos nuestros en el Congo. ¿Son ellos hombres de menos fe que nosotros? Yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? ¿Sabes por qué no viene persecución contra nosotros? Porque no se falta. Nos matamos entre nosotros. El diablo no es tonto, el diablo es que se maten entre ellos, si la salvación se pierde, si no se pierde, que va uno para aquí, uno para abajo. Déjanos ahí que se maten. Aquellos que están todo el día orando y están buscando mi rostro. Entonces, ¿saben, hermanos? Descubrí que un cura hace unos 150 y pico de años en un monasterio, estudiando por su cuenta las profecías del Apocalipsis, llegó a la conclusión de que la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana no pasaría por ningún periodo de persecución a lo largo de la historia. Él no era evangélico, él no era un predicador protestante, él era un sacerdote de clausura. Y él fue el que dijo que la Iglesia Católica nunca sería perseguida, porque era la Santa Iglesia Católica. Ellos se encargaban de perseguir a los demás, por eso no hacía falta que los persiguieran, ¿no? Entonces, un señor llamado Scofield, que era un tremendo teólogo protestante, leyó aquello y dijo, qué interesante. Y por primera vez en la historia se publicó una Biblia con comentarios, lo cual era totalmente prohibido. Hoy en día está la Biblia de fulano, la Biblia de mengano, la Biblia del niño, la Biblia de la mujer, la Biblia de este. En aquella época era la palabra de Dios sin mapas, sin anotaciones, sin nada, pelada.
Pero Scofield hizo una Biblia con sus comentarios y metió el comentario de ese cura. Y claro, Scofield era un hombre muy respetado, era un hombre muy querido, muy admirado. Y entonces eso cayó en manos de la cristiandad. Y dijeron, bueno, pues si el señor Scofield lo dice, ¿será que es así? Miren, hermanos, yo no tengo ninguna autoridad para saltarme la palabra de Dios. Por encima de la palabra de Dios no hay predicador, ni apóstol, ni profeta, ni vainas. Por encima de la palabra del Señor no puede haber ningún comentario que eclipse la palabra del Señor. Entonces, cuando uno va a la palabra del Señor, lo que usted predica, lo que usted enseña, tiene que comprobar si la Biblia dice eso o no lo dice. Y entonces comencé a investigar y a leer y a leer y a leer. Y resulta que, es verdad, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Por qué dice la Biblia que no podemos saber el día ni la hora? Porque en este momento en mi casa en España son las 3:30 de la madrugada. ¿Y aquí qué hora es, por favor, si me son tan amable? Las 9. 9:30. Luego, si Cristo viniera hoy, ¿a qué hora vino? Pues depende. Porque ayer teníamos 1 hora más en el cuerpo, ahora ya encima me quitaron otra. Oye, sería bueno que nos quitaran años también, ¿no? Porque solamente nos quitan horas. Oye, ahora te voy a contar un chiste, antes que me olvide. En el Mar Muerto, no me voy del mensaje, lo tengo aquí. En el Mar Muerto, cuando yo llevo a los hermanos al Mar Muerto, digo, hermana, este agua, esto es milagroso. Sí, pastor. Y como me pongo serio, después le digo, bueno, hermano, este mar es el lugar más bajo de la tierra. No hay otro lugar más bajo de la tierra al cual pueda ir el ser humano. Aquí está el Mar Muerto. Si usted se mete ahí, usted va a salir con años, con menos años va a salir más joven. ¿De verdad, pastor? Digo, hermano, métase. Si tú ves a esas mujeres, cómo salen corriendo, y venga a echarse barro, y venga barro por aquí, barro por allá, y barro por allá. Y salió una vez una que me dijo, pastor, yo me veo igual. Digo, hermana, que usted necesita muchos años en el Mar Muerto, ¿eh? Eso no es tan fácil. Le habrá quitado un par de días, pero... Bueno, seguimos. El día y la hora nadie sabe. ¿Ok? Perfecto. Cuando en un sitio es de día, en otros sitios de noche. Cuando en un sitio es de noche, en otros sitios de día. Pero es interesante notar que el Señor Jesucristo dijo, si el padre de familia supiera cuándo le van a venir a robar, velaría y no le robaría. ¿Quiso decir eso el Señor simplemente para que cuidáramos de nuestros bienes materiales? ¿O quiso ir más allá con su mensaje y con su explicación? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor lo que nos está diciendo es presten atención a las señales de los tiempos. Porque las señales nos están hablando clarísimamente de que los tiempos se están acortando de una forma tremenda. Por ejemplo, podríamos hablar horas y días y semanas de señales que se están cumpliendo. Una de ellas, el río de Éufrates. Famoso río Éufrates y Tigres, la Mesopotamia. Dice la Biblia que el río Éufrates se secará para que millones de soldados crucen por él por tierra seca y vayan directamente, como dice la Biblia, a la tierra gloriosa y entren por los altos del Golán y ataquen a Israel. ¿Saben que el río Éufrates se está secando? ¿Saben que han hecho unos diques, un dique de contención que lo cierran y en cuestión de minutos el río Éufrates se seca? ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? La Biblia dice que 200 millones de soldados atacarían al pueblo de Israel en los últimos tiempos, entrando por los altos del Golán, con Gog, Magog, Mesed y Tubal, y llenarían el valle de Josafat o el valle de Megiddo, la batalla de Armagedón, donde el Señor los pisaría a todos como si fuera un enorme lagar. Y dice la Biblia que después estarían meses y meses y meses enterrando muertos y años quemando el armamento. ¿Qué les parece? Es interesante notar que cuando Juan dijo que 200 millones de soldados vendrían a atacar a Israel, en el mundo entero no había esa cifra de habitantes. Sin embargo, China hoy en día ya presume desde los años 70 de tener más de 150 millones de soldados armados hasta los dientes. ¿Qué les parece? Europa se ha peleado 2 veces. Las batallas más terribles de la historia de la humanidad se llevaron a cabo en territorio europeo. Hoy en día Europa es un continente. No hay fronteras. Usted puede pasar de España a Portugal, de España a Francia, de Francia a Bélgica, a Holanda, a Italia. Puede viajar por toda Europa y no tiene que llevar pasaporte, no tiene que llevar documentación. No hay fronteras. ¿Qué le parece?
Una sola moneda. Antiguamente eran los francos, las liras. Hoy en día hay una sola moneda. Hay un ejército, hay una policía, la famosa Unipol. Y hay en el centro de Europa un parlamento que se llama la Bestia. Que todo lo que se aprueba en ese parlamento es ley en todos los países de Europa. ¿Qué le parece? Países que antes se peleaban, que se odiaban en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, hoy en día se comen y cenan juntos en una mesa porque son amigos y hacen tratados y hacen pactos, etcétera, etcétera. En otras palabras, se está dando todo de una manera tan espectacular para que en cualquier momento lo que hemos leído y predicado por años se pueda cumplir. Lo que pasó el día 7 de octubre, siempre, miren hermano, escuchen esto, siempre hay un pequeño anticipo antes de que venga algo mayor. Siempre es así, siempre. El tabernáculo era un prototipo en miniatura de lo que después sería el templo. El templo es un prototipo de lo que será la Nueva Jerusalén. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. El arca de Noé era un prototipo de lo que sería la iglesia, el arca de salvación, para que la raza humana pueda salvarse y no perezca por la ira del Señor. Ok, es interesante notar que en la batalla de Armagedón, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel experimentará a nivel nacional lo que pasó el día 7 de octubre, donde en cuestión de horas, más de 1.200 personas perdieron la vida. Nunca habían muerto tantos judíos. En cuestión de horas, desde la Segunda Guerra Mundial, más de 80 años atrás. Quemaron a niños en el horno, vivos. Decapitaron personas. Hicieron cosas que son muy fuertes relatarlas aquí. Y eso pasó. Se abrió la puerta del infierno. Pero por ejemplo, las profecías de Sofonías, las profecías de Habacuc, las profecías de otros profetas, de Joel, nos hablan acerca de que a nivel nacional el pueblo de Israel será sacudido de una forma tan terrible que a menos que venga el Señor Jesucristo, Israel no podrá soportar la presión, porque será atacado por tierra, mar y aire, por todas las naciones de la tierra. Incluso Estados Unidos terminará abandonando y dejará de apoyar al pueblo de Israel. A este presidente que ustedes acaban de elegir, lo llaman en Israel el segundo Ciro. El Ciro que apoyó y financió la reconstrucción del templo y permitió la restauración de la ciudad de Jerusalén hace centenares de años. Los últimos tiempos, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado el varón que confía en Jehová su Dios. En otras palabras, llega el momento en el que solamente vamos a poder mirar en una sola dirección. Si habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, llegará el momento que ya no puedes confiar ni en el político, ni en el banco, ni en esto, ni en aquello, sino solamente en el Señor tu Dios. Como dijo el rey David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, mis queridos hermanos, la iglesia tiene que darse cuenta de por qué todavía el Señor nos tiene aquí. Nos tiene aquí para seguir siendo luz. ¿Estamos dando luz, hermanos? ¿Estamos dando buen testimonio a las naciones? Eres luz en el lugar donde trabajas, en esa escuela, en esa familia, en esa universidad. ¿Eres luz o te ha atrapado el sistema y eres uno más? Y luego el domingo te disfrazas de cristiano y vienes al culto. Y luego durante la semana el ángel es un demonio. ¿Estamos realmente dando luz en este país? ¿Puede la gente mirar nuestra familia y decir, madre mía, la familia de esta gente, qué orden, qué respeto? ¿Realmente estamos dando ese testimonio? ¿Cuántas veces me han dicho, si es el cristiano, yo no quiero saber nada de los cristianos? Es tremendo, ¿no? Tenemos que elevar el nivel. ¿Y cómo se eleva? Viviendo ordenadamente, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En estos tiempos locos y difíciles, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra y decir, Señor, si esto no está en la palabra, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo enseño? ¿Por qué lo practico, Señor? Al fin y al cabo, ¿de quién se trata esto? ¿De agradar al pastor? ¿De agradar a la mesa directiva? ¿De agradar a la iglesia? ¿O de agradar a nuestro Dios? Es a nuestro Dios el que tenemos que agradar. Y puede ser que a lo mejor digas, lo siento, yo no voy a predicar más de esto. Me acuerdo una vez estábamos en un congreso en España y me dicen los pastores, ¿te podrías encargar de recoger la ofrenda? Digo, sí, no hay problema. Una pregunta, ¿cuánto costó todo esto? Me dijeron, mira, el local
costó tanto. Un material que se ha dado a la gente costó tanto. Y hay que pagar esto. Ok, yo me subí al púlpito y digo, hermanos, ha llegado el momento de recoger una ofrenda y quiero decirles que necesitamos. Gracias. ¿Me dejan, no? Si no me dejan lo voy a hacer igual. Perdón. A veces me sale el indio. Hermanos, necesitamos recoger esto. Así que seamos responsables, nos hemos gozado, hemos disfrutado. Oye, se levantó una ofrenda que fue más que suficiente. Se pagó todo. Por la tarde teníamos culto. Y me dijeron, ¿podrías recoger la ofrenda? Y yo dije, ¿para qué? Si ya se pagó todo. No, pero digo, no, conmigo no cuente. Conmigo no cuente. Algunos se enfadaron conmigo, a mí me da igual. Pero la honestidad, la seriedad, el dejar de manipular y tocar las fibras sensibles de la gente, tenemos que dejar todo eso atrás, hermano. El que hace la obra, hace el Señor. Y si no la hace el Señor, no quiero que la haga el hombre. El anticristo será un manipulador. Utilizará las redes sociales, utilizará la religión, utilizará la política, utilizará todo para engañar, para seducir a la gente. Tengamos cuidado, hermanos. Porque ya como la iglesia no ha afectado el mundo sí ha afectado a la iglesia. Así de claro. ¿Por qué en Inglaterra los bobby, los policías que se llaman, no los bobos, sino los bobby? ¿Por qué no llevan pistola? Durante años los policías en Inglaterra no llevaban pistola. ¿Por qué? Porque en la época del ejército de salvación, el Salvation Army, hubieron tantas conversiones, tanto avivamiento, tanto mover de Dios, que las cárceles se vaciaron. Los prostíbulos, los bares se vaciaron y la gente se convertía al Señor en aquellas predicaciones tremendas de aquellos tremendos hombres de Dios. Y la policía dijo, ¿para qué queremos pistolas si no hay delincuentes? Afectaron la sociedad, cambiaron el mundo. Cuando los misioneros fueron a Guinea Papúa, dejaron de comerse unos a otros, dejaron de practicar el canibalismo porque el Evangelio les enseñó a amarse y no comerse los unos a los otros. Si el Evangelio no trae cambios en la sociedad, ¿qué estamos entonces haciendo? Cantando y entreteniéndonos para salir contentos, como aquella canción que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. Hermanos queridos, nosotros estamos aquí para marcar una diferencia, para hacer luz. Estamos aquí para traer ánimo a la gente. Me acuerdo que un año fui a un lugar, fuimos de vacaciones y fui por un mercadillo, creo que lo llaman, en Miami lo llaman un pulguero. ¿No se llama pulguero? No sé, perdone si digo algo feo, pero me dijeron que este mercado es un pulguero. ¿Eh? Pulgas. Bueno, pues ya está, usted me entendió. Un sitio donde se venden muchas cosas. Bueno. Y me acerqué a un puesto donde había muchos hermanos y le dije, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Yo todo contento. Ay, hermano, me duele aquí. Tengo la artrosis. Ay, cómo tengo la rodilla. Ay, el lumbago, cómo tengo el lumbago. Y yo decía, bueno, hermano, adiós. Me iba a otro puesto. ¿Qué tal, hermanita? Ay, ¿cómo estoy? Estoy de la cintura que no me puedo tener. Oye, 4 o 5 puestos. Y yo dije, pero estos son los cristianos. ¿Y parece un hospital? Hombre, por favor. Por favor, cuando la gente habla contigo, ¿es atractiva tu vida? ¿Atraes a la gente a Cristo o los vacunas y los espantas? Claro, porque si tu Dios te tiene tan hecho polvo, te tiene tan amargado, yo no quiero convertirme a ese Dios. Claro que hay problemas, claro que hay luchas y dificultades, pero mi Dios está conmigo. Y el mundo tiene que ver un cambio, una forma de hablar y de pensar y de vivir completamente diferentes. Así que, mis queridos hermanos, podríamos seguir hablando horas, pero quiero que cierren tus ojos. Porque ha llegado el momento de decirle de verdad, de corazón al Señor, Señor, yo quiero ser luz. El mundo se está poniendo cada vez peor. Está enfermo. Está enfermo, Señor. No te aman, no te quieren en ninguna parte. Te echan de todas partes. Nadie habla de ti, nadie te honra, nadie te venera. Pero yo no quiero ser así, Señor. Yo quiero que mi casa, quiero que mi iglesia, que mi vida sea una vida de gozo, de paz, de tranquilidad. Que tenemos problemas, pero Dios está con nosotros. Que ya no eres un niño, ya tienes una cierta edad, pero joven fui y envejecido. Pero nunca he visto a un justo que mendigue pan. En otras palabras, queridos hermanos, seamos atractivos para el mundo.
Pero cuando hablo atractivo no me refiero al aspecto físico, porque hay algunos que piensan que eso es lo que hay que potenciar. No, eso no, olvídate de eso, olvídate de eso. Lo que hay que potenciar es la belleza del espíritu, del alma. Olvídate de tu aspecto físico, lo importante es que la gente cuando te oiga hablar diga, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene esta familia? Que con los problemas que han tenido, todavía siguen cantando y alabando y honrando a Dios. Señor, ayúdanos a hacer luz en el mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a expresar nuestro amor por ti y por las naciones que se pierden sin Cristo. Sabemos que el mundo irá de mal en peor, Señor. Tu palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría lamentablemente. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, que cada vez que prediquemos, que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos como la ilusión del primer día. No quiero ser un cristiano lleno de rutinas, de monotonía. Quiero gozarme hasta en lo más pequeño que permitas tú hacer para ti, Señor. Yo quiero, Señor, de verdad, que estés contento conmigo, que estés orgulloso de mí. Como tú le decías a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. No hay otro como él en toda la faz de la tierra. Quiero, Señor, que nos mires a nosotros y que diga, ese es mi pueblo, esa es mi amada esposa, sin arrugas, sin manchas, sin dobleces. Sabemos que el mundo, Señor, se va a ir deteriorando y enfermando cada vez más. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. A la final trompeta, dice tu palabra. Aleluya. Señor, no queremos pasar ni un solo día sin recordar que estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros en el mundo, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, que me da igual si me dan papeles o no, me da igual, yo ya tengo mi salvación en Cristo. Y te pido, Señor, que tú nos fortalezcas y que nos ayudes a todos, a cada uno de nosotros, a perseverar en la fe hasta el último momento de nuestra vida, Señor. Si en esta tarde entre nosotros hubiera alguien que has venido invitado, has venido tal vez por primera vez y nunca has recibido, nunca has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, hoy usted tiene una oportunidad preciosa de poder pasar de muerte a vida y de que el Señor perdone todos y cada uno de tus pecados. Yo no te invito a una iglesia, yo no tengo iglesia aquí, así que ni siquiera te invito a mi iglesia. Yo te invito a que tú le digas, Señor, yo quiero conocerte. Yo sé que tú moriste hace 2000 años por mí, pero resucitaste al tercer día. Y yo no quiero ser un religioso, un calientabancos. Yo quiero ser un buen hombre, una buena mujer, un buen padre, pero solo no puedo. Te necesito a ti, Señor. Pero si usted quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo en esta noche, a mí me gustaría mucho poder orar por usted, sinceramente. Me gustaría orar por usted, como un día lo hicieron por mí. Así que, si ese es su anhelo y su deseo de entregar su vida a Cristo, hágame el favor, levante la mano, indíquemelo de esa manera. Y yo estaré orando por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más se quiere entregar? Dios te bendiga. Por allá hay gente. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sería mucho pedirles. Hombre, yo he estado aquí un montón de horas de pie, ¿sabe? Y he dejado mi casa, he dejado mis hijas. He dejado todo para venir aquí a visitarte. Sería mucho pedirle que usted se acercara, si es tan amable aquí, y que yo orara por usted. Sería tan amable de darle unos pasitos nomás. Y aquí juntos oramos al Señor. Por favor, los que levantaron su mano, pasen adelante. Los demás pido por favor que estemos orando. Estemos orando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. El Señor siempre respalda su palabra, siempre, siempre. Aunque fuera uno solo, ya mereció la pena. Ya mereció la pena. Si solamente hubiera habido un habitante en el planeta Tierra hace 2000 años, mi Señor hubiera venido exactamente igual y se hubiera dejado crucificar para dar su vida por ti. Yo sé que hay gente que le gustaría pasar, pero tienen vergüenza. Qué curioso que cuando te emborrachaste no te daba vergüenza. Qué curioso que cuando engañaste a tu mujer no te dio vergüenza. Qué curioso que cuando probaste las drogas no te dio vergüenza, pero ahora que Cristo te llama te da vergüenza. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Saben lo que dijo el Señor a los que le da vergüenza? Cualquiera que se avergüence de mí en esta tierra, ¿ok? Yo me avergonzaré de ti en la otra vida. Recordarás que un español vino de España a hablarte del Señor. Y tú le dijiste públicamente al Señor, no, yo no paso porque no me da vergüenza. Ok, está bien, no pasa nada. Nos vamos a encontrar en la otra vida, mijo. Y el Señor te mirará a la cara y te dijo, ¿te acuerdas lo que te dijo aquel españolito que vino de España? Y te habló de mí. Y tú en aquella sala, en aquella comida, después de haberte llenado la panza, yo te estaba llamando, ¿sabes? No era él, yo te estaba llamando. Pero tú dijiste, no, está mi mujer que me está viendo. No, que están mis hijos, están mis amigos. Ay, Señor, perdónanos de verdad. Que el Señor nos perdone. Porque mañana si te llaman a las 4 de la madrugada para ir a trabajar y te ofrecen un buen puesto de trabajo y un buen sueldo, seguro que no te va a dar ahí vergüenza. Vas a ir, ¿verdad? Pero a veces por Cristo. Y pasa lo mismo hace 2000 años. Todavía siguen habiendo gente con vergüenza, cobardes, que no se atreven a dar un paso por el Señor. Pero esta gente que está aquí delante, cuando terminen de hacer esta oración, si usted lo cree, amén. Y si no lo cree, a mí me da igual. Le voy a decir algo. Cuando esta gente haga esta oración de corazón al Señor, sus nombres van a ser escritos en el libro de la vida y en la fecha de Dios. Así de claro. Así de claro, hermano. Y como nadie sabe cuánto nos queda, porque nadie sabe cuánto nos queda, porque algún día tendremos que ir a decir adiós. Si esta gente partiera en la presencia del Señor, tienen garantizado la vida eterna. Usted dice, pero esto es muy fácil. Es que Dios lo hizo fácil para ti, pero Él hizo lo difícil. Él hizo lo difícil para dejarte a ti la parte fácil. Y por eso yo le doy gracias al Señor por lo que ha pasado esta noche aquí delante. Yo les pido, por favor, que repitan conmigo en alta voz esta sencilla oración, ¿les parece? Digan conmigo, Señor Jesús, perdóname, Señor. Te quiero recibir en esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Límpiame, Señor. Yo sé que tú moriste por mis pecados y sé que resucitaste al tercer día. Y quiero seguirte, Señor, todos los días de mi vida. Dame fuerza, Señor, para no abandonarte. Me rindo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Queremos orar por ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Vengan a orar por ellos. Vengan a orar por ellos. Queremos bendecir su vida, su casa. Señor, gracias por estas mujeres y hombres valientes que se han atrevido a pasar al frente aquí en un lugar público, Señor, porque no se avergüenzan de ti, porque han oído tu palabra, porque han entendido el Evangelio, porque quieren pasar de muerte a vida. Y te pedimos que la semilla que ha sido plantada en sus corazones dé fruto, Señor, y tú rompas cadenas, tú rompas ataduras, sean libres de miedos, de temores, de espíritus malignos que les han atormentado durante años. En el nombre de Jesús pido, Señor, que rompa cadenas espirituales en esta noche y que puedan experimentar a partir de hoy la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que puedan vivir y dormir en paz a partir de hoy todos los días de su vida, porque son propiedad del Altísimo Dios, porque han sido comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo, Jesús. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe y los llene de tu gloria, para que todos los días de su vida puedan caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Bendecimos su vida y gracias por la obra preciosa que han hecho en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Una bendición grande. Que sigan adelante. No sé si hay posibilidad de regalarles alguna Biblia, algo que puedan comenzar a leer para alimentar su alma. Dios te bendiga. Dios te bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición tan grande conocerles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos ustedes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos a la casa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Hermanos queridos, nos ponemos de pie esta noche, por favor. Aleluya. Toda la gloria y la honra se la damos a nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por su presencia. Y mañana, Dios mediante, creo que nos vamos a volver a reunir en esta sala. ¿Sí? Entonces, mientras cantamos una alabanza ahora, yo les voy a pedir un favor. Los hermanos que han visto que estas almas han pasado delante, estas chicas jóvenes, estos jóvenes, quiero que vengan y le den un abrazo y les saluden. Y nos vamos a saludar todos los unos a los otros. Ahora nos vamos a encontrar ahí para saludarnos y todo eso. Pero yo quiero sobre todo que saluden a estas personas que han pasado aquí delante, que algunas de ellas están llorando todavía, están derramando lágrimas, pero son lágrimas de gozo. No son las lágrimas del cocodrilo, son lágrimas de gozo que lo que Dios ha hecho en su vida. Así que pasen, nos saludan, nos saludamos los unos a los otros en esta tarde en el amor del Señor. Señor, la gloria es bendita de Jehová, bendita de Jehová, guarda tu caminar, guarda tu entrada y tu salida en el nombre poderoso de Jesús, bendita de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria, qué regalo. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es no creer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree no tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. Al rey del universo lo veremos, de cuando nadie nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe. Lo importante es no temer y mantener la fe. Dígalo conmigo. Y el que cree no tiene miedo. Miedo a perder nunca la fe. Al rey del universo lo tenemos, de todo mal nos protegerá. Y se mantiene de papel y está en una arena mirando y es en el ahora recurso mero caro vincular. Dios les bendiga, queridos hermanos. Están despedidos en el nombre del Señor. Tu lado,